vos que quizás ya has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pero también para vos que quizás no sabés de qué se trata la vida del Espíritu porque aún no lo has conocido. Te invito a escuchar semanalmente este programa que se llama La vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Vas a descubrir la importancia que tiene en tu vida esta tercera persona de la Trinidad y que es real y que también es para vos. La vida del Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo que es poder disfrutar de cada uno de los momentos en los cuales el Señor nos permite, hermanos y hermanas, saborear de la riqueza que podemos descubrir en la lectura de la palabra de Dios, en el compartir vida, en el orar juntos. Y esta es una ocasión para que nuevamente vos que estás escuchando, ustedes, aquí nosotros en este momento también, que somos dos y el Espíritu Santo atravesándonos a cada uno de nosotros en medio nuestro y conformando este pequeño rebaño que en este momento se constituye a partir de ahora, del momento en que vos también te haces partícipe de lo que el Espíritu Santo quiere impartir en tu vida a partir de este momento. Vos viste que estuvimos trabajando los símbolos del Espíritu Santo y en esta ocasión no va a ser símbolos, sino que vamos a profundizar. Vamos a continuar después en otros programas, pero sí vamos a profundizar en lo que veníamos trabajando acerca de Hechos 2. Y esto es para que vayas buscando la Biblia, si es que podés, ¿sí? En este momento. Y también para ir retomando todo lo trabajado anteriormente y que cada vez nos lleva a adentrarnos más y más en las profundidades mismas de lo que es la vivencia del Espíritu Santo, Él habitando en cada uno de nosotros. ¿Recordás que en el último programa habíamos hecho mención acerca de la unción y de lo que esto significaba? Sí, tanto en la vida de Jesús como en la vida de cada uno de nosotros. Bien, vamos a darle continuidad a eso que habíamos aprendido, porque todos los cristianos somos ungidos, escogidos para un propósito específico para edificar el reino de Dios. Entonces, con esta idea central vamos a partir de este momento a comenzar a trabajar y vamos a hacer una oración. Recordá esto, que todos los cristianos somos como ungidos, escogidos para un propósito específico. Y esto se da en nuestra vida para edificar el reino de Dios. Entonces te invito, hermano y hermana, a que juntos podamos hacer una oración. Recordá que la oración es buena cuando la hacemos en voz alta, ¿sí? Vamos a decir juntos: querido Dios, mi vida está en ti. Y reconozco que el Espíritu Santo está en mí. Y sabes, Espíritu Santo, te necesito. Y te permito, Espíritu de vida, que tomes total control de mis pensamientos, de mis sentimientos, y que trabajes en mi interior. Sondea hasta lo más profundo de mí y saca aquellos conceptos equivocados de mi mente. Desata, Espíritu Santo, los nudos de mi alma para que pueda vivir en la libertad de los hijos de Dios. Amén. Bien, habiendo hecho esto, como habíamos dicho, que nos íbamos a basar un tanto en la experiencia de Pentecostés, pero también íbamos a seguir avanzando un poquito más.
Yo te pido, si podés, en este momento, buscar en Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 22. Sí, estando vos también en donde estés en este momento, poder leer en voz alta. Versículo 22. Israelitas, escuchen mis palabras. Pero ¿quién es el que está hablando? Es Pedro. Y Pedro, como el resto de los discípulos junto a María, que habían recibido la unción, habían sido ungidos y eran testigos de la resurrección. Entonces Pedro, con bravura, ¿sí?, y con el poder del Espíritu, dice: Israelitas, escuchen mis palabras, a partir del versículo 22. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. Entonces, Pedro, como los apóstoles, todos los que estaban reunidos en el cenáculo, habían sido ungidos y estaban llenos, porque como dice en el capítulo 2, en el versículo 4, dice: y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y al quedar llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacía el Espíritu en cada uno de ellos? Les sacó la timidez, les sacó, si eran tartamudos, no sé si era Pedro tartamudo, los sacó de un lugar de miedo, de frustración por todo lo que habían vivido, y los envalentó. Si sería el término, el verbo quizás no es apropiado, pero les dio valentía, bravura para poder anunciar lo más importante, ¿sí?, que es la resurrección. Recién leímos el versículo 22. Pero recordemos esto, que ellos habían quedado llenos del Espíritu Santo. Y pensando en esta llenura, si se quiere, del Espíritu Santo, es un acontecimiento tan importante en la historia de salvación, porque uno se puede dar cuenta el cambio que ocurre en cada una de nuestras vidas cuando, como lo hemos testimoniado en otras ocasiones con los distintos hermanos que nos han acompañado, cómo era la vida antes de ser lleno del Espíritu Santo y cómo fue después, cuáles fueron los frutos del Espíritu Santo en cada uno de estos hermanos. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo es un acontecimiento, como dijimos, importante en la historia de la salvación de cada uno de nosotros, y también porque la salvación no es tan solo individual, sino que es junto a los hermanos y también en la comunidad, ¿sí? Entonces, esto de quedar lleno del Espíritu Santo, y que es el mismo Dios que los llenó, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué sucede? Es como ese río de vida, es como es el agua viva. Recuerdan ustedes que en esa ocasión, cuando hablamos del símbolo del Espíritu Santo como agua, acompañó en este programa el hermano José de esta comunidad, y los testimonios que podemos recordar que él nos compartió de su vida de familia, junto a su esposa y junto a sus hijos, y que también en lo laboral, cómo el Espíritu Santo lo ayudó a ver las cosas de otra manera, ¿no? Porque ese agua limpia, pura, que fue limpiando su mente y su corazón. ¿Qué hizo esto? Que al recibir el Espíritu Santo se convirtiera en una catarata. Es una catarata de agua de vida que fluye a través de cada uno de nosotros. Así sucedió con los apóstoles, así sucede con nosotros. Quedaron llenos después también de haber sido purificados ellos mismos, porque se sintieron huérfanos, porque de alguna manera Jesús era el que los guiaba, acompañada con él, lo acompañaban a él, con él estuvieron durante 3 años, aprendieron todo lo que tenían que aprender, aun cuando todavía no lo entendían, pero después recibieron la revelación que tan solo les podía dar el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Estaban con él porque en Jesús era la vida, era el Espíritu, era un río de vida también, y Él los hacía partícipes de esta vida. El corazón de los discípulos ha sido partícipe también de este vaso comunicante que es la vida trinitaria que emergía de Jesús. Uno, si se pone en este momento a pensar, hermano y hermano, ¿cómo sería estar junto a Él?
con carne, hueso, con músculo, así como cada uno de nosotros, y estar escuchándolo y escuchar su sabiduría, y como esa mujer que tocó los flecos de su manto, o como aquellos a quienes él sanó tan solo con tocarle los ojos o tocarle el oído, o tantos otros signos que hizo Jesús, y que con su corporeidad, él, todo como un vaso de vida, el sagrario mismo es Dios en él, y es el Padre, y es Jesús, y es el Espíritu Santo. Entonces, por el don de su Espíritu, Dios infunde el amor en toda la creación, en toda criatura humana. Así que quedémonos saboreando, si les parece, esto de ser lleno del Espíritu Santo, como lo fueron los apóstoles. Y nuevamente nos volvemos a encontrar. A ver, por ahí la pregunta sería, ¿cómo me siento en este momento? ¿Verdaderamente me siento lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a responder. Ténelo por seguro. Gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor.
Bien, habíamos dicho que podíamos preguntarle al Espíritu Santo qué tanto estoy lleno o llena de Él, ¿no? Y que seguramente Él nos iba a contestar. Bueno, como esto es una escucha, estamos en este lugar y ustedes están del otro, escuchando el programa, no podemos compartirlo. Ya habrá otro momento más adelante que van a tener posibilidad de acceder a una comunicación vía telefónica y entonces podrán de alguna manera compartir al aire las experiencias de cada uno de ustedes. Seguramente Dios, el Señor, que es generoso, proveerá también esta posibilidad para este medio de evangelización. Pero pensando en lo que sí podemos en este momento, vamos a seguir saboreando esto del versículo 4, en esto que veníamos desarrollando, que quedaron llenos del Espíritu Santo. Esto de quedar lleno, los discípulos hicieron la experiencia ¿de qué? Del amor de Dios. ¿Recordás vos, hermano, en uno de los programas en los que nos acompañó el hermano Martín, que nos hablaba acerca de lo primero que recibió cuando sintió algo especial en su corazón, y era la presencia de Dios? Es el amor de Dios, el sentirse abrazado por Dios. Y esta fue la misma experiencia de los apóstoles, una experiencia como transformante, es metanoia, es un cambio radical, produce algo tan grande en la vida de cada uno de nosotros que va transformando no solo nuestra mirada hacia el mundo a la que nos rodea, sino que nos va transformando mente y corazón. Mirá cómo lo transformó a Pedro, que era retímido, que era medio cascote, pobre Pedro, en cuanto a que era testarudo o decía cosas impulsivamente, y sin embargo vemos que es el primero que toma la posta después de la experiencia profunda de Pentecostés y sale a hablar y se anima a decir: israelitas, escuche mis palabras. Una persona que verdaderamente antes del Espíritu Santo andaba escapándose para que no lo agarraran y reconocieran que había sido uno de los discípulos que estaba con Jesús y que estuvo tanto tiempo con él, y que después, envalentonado, dice esto que veníamos nosotros leyendo en el versículo 22: israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. Sí, después sigue desarrollando que realizó milagros, prodigios, señales que Dios realizó por su medio. Entonces, estábamos diciendo que llenos del Espíritu Santo por sentirse amados por Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que sana a fondo todas las heridas que permanecen en el corazón por los dolores de la vida, ¿sí? Por las carencias, y le da a la vida un nuevo impulso, una nueva proyección, como lo constatamos en la palabra de Dios a partir del versículo 22 y en todo el desarrollo del Hechos de los Apóstoles, que es realmente como cada uno, no de los libros de la Biblia, pero que es tan hermoso ver cómo el mensaje de los evangélicos que realizan los apóstoles se va transmitiendo a lo largo del tiempo en distintos lugares, y cómo la iglesia va creciendo. Nuevamente quedaron llenos. Y esta palabra que repetimos, quedaron llenos, que se te va a quedar grabado en tu corazón, como quedó grabado en el mío, para gloria de Dios, porque tiene que ver que ese impacto tan fuerte, eso que recibieron en Pentecostés, que es el amor de Dios, que muchas veces pareciera ser, y esto que lo hemos escuchado en tantas ocasiones, ¿no? Como esa palabra vacía, pero que cobra un significado totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cambia la vida. Les dio el corazón nuevo, ese corazón nuevo prometido por ¿quién? Que está también en la palabra de Dios, por el profeta Jeremías. Y esto lo encontramos en el 31-33, ¿sí? Les dio un corazón nuevo. Y en Ezequiel también lo encontramos en el 36-26. Entonces los apóstoles comenzaron a ser otras personas. ¿Ven? Entonces, esto que estuvimos trabajando en los distintos programas y que tienen que ver con los símbolos del Espíritu Santo, que lo vuelvo a recordar, comenzó siendo fuego, agua, también luz, también
fue... En este momento no me estoy acordando, seguramente vos te estarás recordando si escuchaste todos los programas, pero bueno, fue una secuencia de programas en donde rescatamos los símbolos del Espíritu Santo. Entonces, está el dedo, que no lo hemos tratado, está la unción me faltaba mencionar, que fue el anterior programa. Está el dedo, la paloma, sí, la mano, también como símbolo del Espíritu Santo. Eso lo hablaremos un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál fue la reacción que tuvieron los destinatarios de la unción? El hablar en lenguas, que fue algo que tocamos en el programa pasado, si lo recordás. ¿Qué sucede? Que los efectos o los frutos que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros hace que entremos cada uno de nosotros, si se quiere, de una manera a vivir, a tener una vivencia espiritual tan fuerte que, ojo, no es desencarnada, no es que nos volamos en la mente o que comenzamos a ver un montón de cosas o que nos vamos disociando de la realidad. Uno está en la realidad, pero lleno de Dios, como un Pedro o como un Pablo o como tantos apóstoles o como tantos varones de Dios o como el Papa Francisco, que hemos visto el desarrollo que tuvo toda la gira desde que comenzó en Cuba hasta Estados Unidos, y cómo caminar en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, hace que estemos conectados con la realidad, con lo que sucede en lo cotidiano, con los hechos que vamos viviendo a diario, pero desde la mirada de Dios. Y eso transforma totalmente toda estructura mental, y eso rompe también todo enquistamiento del alma. Y eso fue lo que sucedió en los apóstoles, y esa fue una tarea, si se quiere, que bueno, llevó todo un trabajo intenso de 3 años, pero, o sea, había corazones que habían sido medianamente macerados, pero cuando irrumpió la catarata de vida, que es el Espíritu Santo, o el fuego en las lenguas, ¿no? Como se menciona también, esto los llevó a no poder callar lo que habían visto y oído. Y lo que habían visto o oído lo manifestaban en el relato evangélico, que es un mensaje, ¿sí? Y es un mensaje que lo anuncian primero ¿a quién? ¿A quién se dirige Pedro en el versículo 22? Israelitas. Entonces, el mensaje de salvación, ungidos por el poder de Dios, los lleva a dejar todos sus miedos, todas sus frustraciones, todos sus malestares, si se quiere, y los envalentona para anunciar el mensaje de salvación primero al pueblo de Israel, ¿sí? Y a toda la familia humana. Después, más adelante se verá en Hechos 12 con Pedro, ¿no? Y el contenido central, ¿cuál es? Es de la resurrección, porque hay que anunciar al pueblo de Israel y a todos los pueblos esto, que Jesús ha muerto por cada uno de nosotros y ha resucitado, dándonos la vida de Dios. Entonces, el discípulo, en este sentido, el apóstol, primero, Pedro, ¿sí?, recibe este encargo, este mandato, que lo podemos encontrar mucho más en el Evangelio, ¿sí? Entonces, es un misionero de la palabra, anuncia la buena noticia. Y nosotros, recordás que habíamos dicho, arrancamos el programa diciendo que somos ungidos por el Espíritu Santo para realizar la acción específica que contribuye a edificar el reino de Dios. Entonces, nosotros también somos misioneros, nosotros también somos testimonio del amor, somos testimonio de Jesús, somos testimonios de las maravillas que Dios obró. Ahora, viene como un pequeño ejercicio, y esto no es para ensorbecerse, para nada, o envanecerse tampoco, sino es para poder darle gloria al Espíritu Santo. Y te animo, si podés, en este momento, si lo podés hacer, en el cuaderno en el que venís registrando algunas cosas que llegan a tu corazón, bueno, a ver, algunos frutos
algunos frutos que vos notes en vos. Quizás es 1 o 2, pero bueno, que son importantes porque tienen que ver para darle gloria al Espíritu Santo, gracias al Señor, y poder convertirlo también en motivo de luz. Límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Bueno, por ahí pudiste anotar algún que otro fruto. Tampoco es cuestión de ponerse mal, porque por ahí no me doy cuenta en ese momento en que comienzo a agarrar el lápiz y tratar de escribir, que por ahí no me viene nada. Quédate tranquilo, quédate tranquila, que seguramente hay frutos de tu caminar en el Espíritu Santo. Pero, si en correlación con la primera pregunta que nos hicimos, tanto vos como yo y cada uno de nosotros, acerca de que hubo un cambio del Espíritu Santo, o sea, que qué es lo que sucedió en mí, y que tiene que ver con esto segundo, ¿no? Ejercitación de poder anotar los frutos. Bueno, entonces será una tarea para seguir realizándola con el Espíritu Santo y abrir mi mente y mi corazón para que si en algún tiempo verdaderamente reconozco que el Espíritu Santo me tomó por entero y yo se lo permití seguramente, sí, si no, no lo hubiera hecho, y entonces transitamos juntos un camino de vida y de servicio, sí, entendido servicio no tan solo a través de una comunidad parroquial, en una capilla, sino en las distintas actividades que uno realiza.
pero que ahora no, ponele que está ahí fuera tu caso, entonces aún más es una invitación que te hace el Espíritu Santo para que vos puedas verdaderamente abrirle las puertas de tu mente y de tu corazón de par en par para que el Espíritu Santo comience nuevamente a purificar tu mente y tu alma, tu corazón y tu espíritu, y así lentamente, como Él lo suele hacer, suavemente, va a ir corriendo todo aquello que no tiene que estar en tu interioridad y va a sacar lo más hermoso y bello que hay en vos, que es el amor mismo de Dios, el rostro de Jesús en tu vida. Entonces, habíamos dicho que es el mensaje de salvación, que era lo que anunciaban los apóstoles y los convertían misioneros, y que también nosotros estamos llamados a hacer testimonio y a ser misioneros y a testimoniar con nuestra vida en los distintos lugares en donde estamos esta verdad única e irrebatible, ¿sí? Que Jesús murió por nosotros y al morir por nosotros nos dio la salvación, ¿sí? Y entonces, ¿cómo anunciaron los discípulos de Jesús el mensaje de salvación? Por supuesto, ya lo venimos diciendo, en el poder del Espíritu. Tratemos de pensar que ellos también tenían una, si se quiere, formación, lógicamente, dada por Jesús durante esos 3 años, una formación en el compartir con Él, en la práctica de la vida cotidiana y en todo lo que ellos veían que Jesús realizaba y en las palabras de Jesús que quedaron guardadas en su corazón. Pero también había una iniciación, si se quiere, sinagogal, que les evocaba una experiencia y un lenguaje antiguo que se usaba en Israel y asumidos también sobre la vida de cada uno de ellos, a través de la recitación de los salmos, donde abundan las referencias en cuanto a las acciones salvíficas que realiza Dios en relación con su pueblo y que tienen que ver con la bendición, con el socorro, con la defensa, con la purificación, con la liberación. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto, estas acciones salvíficas, tienen su fundamento en la alianza y en la promesa, y a la vez esto se proyecta sobre el prometido, el que vendrá, que quién sabemos qué es, que es Jesús. Entonces, estas profecías quedan descifradas en la persona de Jesús, porque en él se cumple la promesa y se sella definitivamente la alianza. Por eso también Pedro dirá en Hechos 3:13, ¿sí? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, quien glorificó a su servidor Jesús. En Jesús Dios cumplió lo que había anunciado por medio de los profetas. Por eso es que Pedro exhorta a todos a ponerse a salvo de esta generación perversa, que eso está más adelante en del mismo capítulo 2, pero en el versículo 40. Entonces, tanto desde el mismo momento en que ocurre la unción sobre los apóstoles, Pentecostés, también desde ese momento cada uno de tantos hermanos y hermanas que a lo largo de los siglos han abierto su corazón a la palabra, abierto su corazón al querigma, han creído, han sido purificados, han confesado sus pecados, han recibido el bautismo, ellos también se convierten en testimonio y misioneros a lo largo de los siglos. Y es en este momento en el cual uno puede verdaderamente pensar en lo que significa el anuncio del querigma. A lo largo de tantos siglos, sabiendo y conociendo que después también hubo divisiones en la iglesia, pero aún más teniendo en cuenta que el Espíritu Santo, aun cuando se produjeron esas divisiones, igual sostuvo a la iglesia toda, a todos aquellos que nos llamamos cristianos. El Espíritu Santo se encargó de eso.
Y el Espíritu Santo hizo posible que varones y mujeres de Dios, ungidos, dieran luz a realidades totalmente nuevas, ¿sí? Y esto de lo novedoso en realidad tiene que ver con lo primero que impacta en Hechos de los Apóstoles, la vida comunitaria, lo que ellos vivían. Esto está en Hechos 2, 42, 46. ¿Cómo vivían unidos en la fracción del pan? Sí, así comienza diciendo. Entonces, uno tiene que verdaderamente encontramos otros, tantas comunidades, tantas congregaciones, cuando comenzó a surgir el monacato, o sea, tantas experiencias de vida engendradas por el Espíritu Santo, realidades nuevas, pero que todas y cada una de ellas son suscitadas por el Espíritu y perviven a lo largo del tiempo. Si hemos puesto atención, no solo en este momento, por los medios de comunicación, ¿sí?, que han hecho referencia a la gira que ha realizado el Papa recientemente, pero si hemos puesto atención a las palabras, a los discursos dados en los distintos ámbitos, y si hemos puesto atención también aún más desde el momento en que él asumió el papado, cómo el Espíritu Santo, cuando uno es dócil a él, va obrando. A mí me llamó la atención en este último viaje algo que decía un periodista, pero que tenía que ver con su vida. Habían venido a Argentina a hablar con distintos personas conocidas, allegadas a él, y cómo era él como uno más, sí, en el barrio, a medida que fue creciendo, y después cuando por propia voz de él, en una entrevista que concedió, cuando él asumió y cuando fue a la habitación que comúnmente usaban todos los pontífices, cuando eran lógicamente elegidos, ¿no? Él sintió en su corazón no. Como que ese lugar no era para él. Por eso se fue a otra habitación más sencilla en la casa Santa Marta, ¿sí? Esto de la docilidad, esto de la unción, es innegable. Nadie puede decir lo contrario, que no es un papa ungido. Miren, a mí me llamó la atención un hecho que aconteció, por lo que he visto en un noticiero, que hacía mención una joven periodista que se dedica al tema de los géneros musicales, y decía que hasta Madonna le reconoció al Papa que realmente en él hay amor, hay bondad. Por ahí tuvo alguna expresión un tanto, yo diría, que por ahí podría entenderse que no estuvo del todo bien en cuanto a que le gusta besar igual que ella. Ya sabemos cómo lo hace ella, y el Papa es otro sentido, lógicamente, cuando besa a un niño, cuando besa a un enfermo, es otro sentido, besa a un preso si lo hace, ¿sí? Entonces, en esto está realmente el testimonio. Y que yo te menciono al Papa, pero también está tu testimonio de vida, hermano. En los pequeños gestos también está tu testimonio de vida, hermana. En los pequeños gestos, en el abrazo, en el beso, en la mirada amorosa. Esa mirada pura es la que atraviesa los corazones más duros. Esa mirada pura es la que atraviesa los corazones más duros. Y esa habrá sido también la mirada de un Pedro, de un Pablo, aun cuando se pudiera molestar o enojar, o la mirada de cualquiera de los apóstoles. ¿Qué te parece si le pedimos al Espíritu Santo que también nos dé la gracia que reconocemos en nosotros que no está? Sí, por ahí a mí me cuesta y lo reconozco. Abrazar, depende, con algunas personas sí lo hago, con otras no. Y en depende le tengo que pedir al Espíritu Santo que me ilumine por qué. Con unas personas sí, con otras no. Y bueno, sí, capaz que te costará hablar y decir cosas buenas a otros hermanos,
como una manera también de que se sientan amados. Bueno, pedí al Espíritu Santo que te dé luz. Por ahí te estoy haciendo trabajar mucho, pero bueno, o si no, tómalo como nota en tu cuaderno y entonces para seguir trabajándolo. Nos encontramos en el próximo bloque. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, te
necesito, Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo sopla en mí. Bien, seguramente que después de un trabajo intenso que uno comienza a realizar, desde el momento en que les vamos preguntando al Espíritu Santo, ¿hay frutos? ¿O cómo estoy en este momento en relación con el Espíritu Santo? ¿O cuál es el testimonio que puedo recordar en este momento? Pero habíamos destacado también algo muy importante, que tiene que ver con la salvación, en el sentido de que sí, la recibimos lógicamente de parte de Dios, sí, pero que también es junto a otros, en este ser comunidad, en este estar junto a otros hermanos y hermanas con los cuales transitamos el camino de la fe. Y démonos cuenta también de esto, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ayude a tener presente esto, que estos humildes galileos, estos que fueron los primeros que creyeron y envalentonados comenzaron a anunciar el mensaje de salvación, por hacer eso, llegaron a tocar, ¿sí?, el corazón de tantos, primero de los israelitas y después de los paganos. En torno a estos hermanos humildes galileos, cuando ocurre Pentecostés, si recuerdan ustedes, estaban también hermanos israelitas de otras nacionalidades que llegaban justamente para la fiesta de Pentecostés. Entonces Lucas realiza una numeración acerca de todas las personas que venían de distintos lugares. ¿Y qué termina diciendo la lista en el versículo 11? Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Sí? Todos los que habían ido a celebrar la fiesta de Pentecostés escucharon hablar en distintas lenguas a los humildes galileos, que habían sido ungidos por el Espíritu Santo. Pero vamos a pensar también en otro texto bíblico, si vos recordás la Torre de Babel. En Génesis 11, toma nota si podés, en Génesis 11 del 1 al 9. Lucas en este sentido nos muestra una gran transformación realizada por la venida del Espíritu Santo. Dirás, ¿qué tiene que ver si Babel es del Antiguo Testamento y Pentecostés en el Nuevo? Ahí vamos. En Babel se confunden las lenguas. ¿Qué ocurre? Ocurre un caos lingüístico que representa cómo cuando cada persona se apega a su propio proyecto. Cada uno hablaba como le venía a hablar y cada uno tenía una manera de pensar cómo se podría construir esa torre. No es capaz de abrirse al proyecto del otro, de los demás. Entonces no es posible construir un proyecto comunitario. Entonces, ¿qué representa Babel? Representa el caos ideológico. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo, porque no hay consenso, porque cada uno tironea por su lado y se produce un desajuste en la comunicación, hay un caos lingüístico. Entonces, ese caos lingüístico también refleja un caos psicológico, que puede darse también dentro de uno mismo en cuanto a los conflictos de proyectos, en cuanto a los deseos encontrados, ¿sí? Y eso nos lleva a no estar centrados en el Espíritu Santo. Eso es Babel.
Sí, cuando no estamos centrados en el Espíritu Santo, es como si cada uno de nosotros estuviera en esa escena, ¿sí? Que nos narra Génesis 11, del 1 al 9, de Babel. Porque estamos junto a otro, porque, ojo, el hombre no se salva por sí mismo solo. Es la gracia, pero que la gracia también junto a otros, ¿sí? Nos salvamos todos. Entonces, es este Babel en el cual nos encontramos cuando no estamos en el Espíritu. Y cada uno piensa en uno mismo, y cada uno hace la suya. ¿Vos te imaginas que hubiera sido de Pedro, de Pablo, de cada uno de los apóstoles, Santiago, Juan, y si hubieran hecho cada uno la suya? Cada uno, de alguna manera, predicando lo que creía que tenía que ser dicho, y si no hubieran consensuado, en cuanto a lo que hubieran visto y oído, la experiencia fuerte de Cristo. ¿Sí? Entonces, en Pentecostés, ¿qué sucede? Todos son capaces de comprenderse. Recordemos, había otros hermanos de otras nacionalidades y todos son capaces de comprenderse. Todos hablan diversas lenguas. Recordemos que Lucas va narrando de los lugares, los pueblos de los cuales ellos proceden. Pero llega un momento en que todos se entienden, como si estuvieran hablando una sola lengua. ¿Qué cosa, no? Son de distintos pueblos con distintas lenguas, pero llega un momento en que todos se entienden. ¿Y por qué sucede esto? Vos sabés que preparando este programa es como que me puse a pensar, ¿no? Y dije, ¿esto qué bárbaro que es? Sí, el Espíritu Santo es el único que puede hacer esto, que todo se entienda, aun cuando cada uno tenga su propia lengua. Pero ¿qué sucede? Es el lenguaje del amor. Es el lenguaje del amor. Es ese amor de Dios que habían recibido los apóstoles. Es ese amor de Dios que como cada uno de la vida de ellos, como vaso comunicante, se irradiaba hacia el hermano, hacia la hermana de distinta lengua o nacionalidad. Y por eso, como expresión máxima de ese amor, dice Lucas, todos les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hermano y hermana, queridos míos, la invitación para todos y cada uno de nosotros es que podamos maravillarnos de lo que vemos a través de la vida de los hermanos y hermanas, de las maravillas de Dios que obra a través de la vida de cada uno de ellos, y que verdaderamente esto sucede cuando nos dejamos atravesar por el lenguaje del amor. Ese amor que nos lleva a dar cada vez más de uno mismo, renunciando más a cada uno de nuestros propios proyectos, a cada una de nuestras propias perspectivas humanas, para centrarnos y únicamente en la perspectiva de Dios. Que vos dirás, ¿cuál es? Y es la que el Espíritu pone fuertemente en tu corazón. La primera, aceptar que somos hijos e hijas de Dios. La segunda, caminar porque creemos en Jesús muerto y resucitado como discípulo de Él. Y la tercera es de ser servidores por amor al amado en la edificación del reino de Dios. Voy cerrando este programa diciéndote solamente una pequeña cosa que tiene que ver con una frase que fue, si se quiere, el lema que nos condujo en un tiempo de servicio en una comunidad parroquial, y espero que no falle en la memoria, pero decía, ungidos en su nombre, santos por su presencia, misioneros por su unción. Y eso fue producto de una vivencia fuerte del Espíritu Santo en esa comunidad parroquial, y en donde el Espíritu obró lo que tenía que obrar por el tiempo que tenía que hacerlo. Que así sea nuestra vida y que sea un eterno caminar. Te bendigo y te bendigo a vos y a tu familia y en todas tus necesidades. Que seas bendito, hermano y hermana. Amén. Estás escuchando Radio Canción, un sonido diferente. Comunidad Siervo de las Bodas del Cordero, www
www.comunidadsbc.com.